¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno. Bendecidos por el Señor. Bendito sea Dios. No sea presumido. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con nuestras clasecitas. Contamos, aquí estoy. Bueno, vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Vamos a tomar la oración del jubileo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad, infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierte en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten en la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal se manifestará para siempre tu gloria. La gracia de mi Dios realice en nosotros, peregrinos de la esperanza, el anhelo de los bienes celestiales, y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea alabanza y gloria por siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Bueno, pues ya la siguiente semana ya es Semana Santa, ¿verdad? Muy bien, y luego es Semana de Pascua, y luego nos vamos a perder el hilo. Entonces, yo les quiero proponer que esta sea nuestra última sesión. Todavía faltaría otra, pero yo creo que ya el día de hoy podemos concluir. Y así también hacemos vida el antiguo adagio de que la primera no se da y la última no se recibe. Entonces, bueno, la última vez, no de los apuntes que les repartieron hoy, sino de la vez anterior, lo último que vimos fueron las categorías soteriológicas en la historia de la teología. No me maltraten mis cruces, por favor. No las vaya a tirar, no las tire, no las despostille, no me raye los muebles. Las categorías soteriológicas en la historia de la teología. Dijimos que en el primer milenio tuvo una fuerza especial la categoría de divinización. Luego, en la Edad Media, prevalece la concepción de Cristo como mediador. Después se pone en el centro la teología de la cruz, la estaurología, en la que, bueno, pues se ve que hay un intercambio de nuestros pecados a Él, de su justicia a nosotros. Luego, en la era moderna, se ha visto una reacción contra la atención a veces excesiva que los cristianos ponemos o llegamos a poner en los temas del pecado, la cruz y el perdón, que pueden dar paso a visiones distorsionadas de Cristo. Y bueno, pues dijimos que más que elegir una de estas como la correcta, hay que decir que cada una de estas visiones pone el acento en alguna característica del misterio de la salvación, y que ese acento, dijimos, también se corresponde con el espíritu de la época. Se van proponiendo distintas visiones porque de algún modo parecen responder mejor a la sociedad de ese momento. Aunque bueno, pues ya nos hemos preguntado qué tanto habrá funcionado este tema de poner tanta atención sobre el pecado y sobre el castigo. Pues tiene lo suyo, ¿verdad? Personalmente me parece que
no ha sido la mejor opción. Y creo que más bien tendríamos que decantarnos por una visión más integral de la salvación. No quedarnos con un solo aspecto, sino tratar de proponer el tema de Cristo y de la salvación que Él nos ofrece desde sus distintas aristas. No se trata pues de abandonar una visión en favor de otra, más bien tenerlas juntas. Y ponemos por ejemplo este asunto de la categoría del sacrificio. En el contexto judío, la categoría de sacrificio es muy elocuente para la cultura, no solamente de Israel, sino de la mayoría o quizá incluso de todos los pueblos de esa época y de esa zona. Pues este asunto del sacrificio es una realidad muy presente en la vida de las personas. En cambio, en el contexto griego, pues no pega muy bien esta visión del sacrificio. Y entonces no se trata de cambiar el mensaje, se trata de presentarlo con categorías diferentes que se adapten mejor a la mentalidad de aquellos que lo están escuchando. Por eso, cuando Pablo le habla a los griegos, le resulta más útil la categoría de sabiduría, ¿no? este esfuerzo por el conocimiento, por alcanzar el conocimiento propio de la cultura helénica, y también el tema de la santidad. Una vez más, no se trata de que una esté bien y otra no, sino de distintas expresiones que le pueden hablar mejor a una cultura específica. Y a mi parecer esa es una tarea pendiente que tenemos en la actualidad, que los cristianos de hoy tenemos respecto de la sociedad en la que vivimos. Creo que es una tarea pendiente encontrar las categorías adecuadas, no para traicionar el Evangelio, no para presentar un evangelio distinto, sino no para eso, sino para que las palabras, las expresiones utilizadas sean más comprensibles para la gente de este tiempo. Creo que esa es una tarea que tenemos ahí pendiente y que hay que ir buscando la forma. En el fondo, todas estas expresiones quieren transmitir la experiencia cristiana fundamental. Dios, que nos ha creado, nos ama, nos ha enviado a su Hijo, y por medio de su Hijo tenemos acceso a la vida plena. Esa es la experiencia fundamental del cristiano. Dios nos ha creado por amor, y por ese mismo amor ha querido enviarnos a su Hijo para que por medio de su Hijo tengamos acceso a la vida plena. Y eso es lo que hay que buscar. ¿Cómo se lo podemos presentar de la forma más adecuada a la gente de nuestro tiempo? Enseguida tenemos las categorías soteriológicas que en la actualidad están puestas bajo sospecha. Efectivamente, porque las palabras y las expresiones que utilizamos se ven cargadas de un significado especial de acuerdo al contexto en el que nacieron, en el que comenzaron a ser utilizadas. Sucede que si el contexto cambia, entonces esas palabras, esas expresiones pueden dejar de ser las más adecuadas e incluso pueden entenderse de forma equivocada. Tenemos que estar siempre atentos al contexto en el que se está desarrollando nuestro trabajo evangelizador y nuestro testimonio como cristianos. Hay que prestarle atención al contexto. Creo que lo dijimos la vez anterior. A mí me parece que esto, es muy correcto, lo que dice Karl Rahner acerca de las expresiones que se utilizan,
para evangelizar. Y en el fondo pues será siempre este mismo asunto, no cambia el evangelio. A veces es necesario buscar otras expresiones, a veces es necesario buscar otras palabras, otras imágenes, pero no cambia el evangelio. El evangelio permanece igual. Bueno, entonces, con algunas de estas características, de estas categorías soteriológicas, sucede esto mismo. Sucede que, bueno, pues las palabras y expresiones en un contexto distinto pueden malinterpretarse. Por eso, si bien hay que buscar nuevas formas de presentar el evangelio, yo creo que también es muy conveniente que tengamos en cuenta el significado original de estas categorías, porque tarde o temprano pues por ahí van a salir, ¿no? A final de cuentas, el evangelio también está ligado a una cultura y a un momento específicos de la historia, y ahí aparecerán ciertas categorías que, bueno, pues tampoco podemos simplemente rayar ya en esta Biblia, ¿no? Tampoco se trata de eso. Y por eso conviene que recordemos el significado de estas categorías que hoy pueden malinterpretarse. Entonces, el primero de estos asuntos es el tema de la sustitución. ¿Qué es esto de la sustitución? Bueno, dijimos cuando hablamos de Cristo como mediador que Él, siendo el modelo de la humanidad, ha venido para hacerse solidario con nosotros y para ofrecerle al Padre, bueno, pues aquello que nosotros mismos no éramos capaces de ofrecer. Entonces, la sustitución hoy se malinterpreta porque el espíritu de la Ilustración es un espíritu marcadamente individualista. A partir del siglo XVIII va creciendo más y más esta concepción individualista acerca de la persona humana. Se va dejando a un lado el carácter comunitario de los hombres, y en su lugar, ¿me dejan responder? Denme un minuto, por favor. No me tardo nadota. No lo logré. Muy bien. Bueno, entonces estábamos hablando de que a partir de la Ilustración va creciendo más y más la visión individualista del hombre. ¿Se acuerdan que dijimos que en su momento, después de las guerras de religión, Occidente dice: mira, estos cristianos no pueden estar ni en paz entre ellos, pues menos van a ayudarnos a vivir en paz, ¿no? Como Occidente, como cultura occidental. Entonces este asunto del cristianismo ya pasó de moda, hay que buscar otra cosa. ¿Qué otra cosa nos une como género humano? Nuestra inteligencia, somos bien vivos. Ándale pues. Bueno, entonces se ensalza la razón humana, se ensalza la ciencia. Pronto llega el horror de la guerra, y entonces Occidente dice: pues mira que tan inteligentes no éramos. Y entonces, ¿qué nos puede acomunar como género humano? Pues sabe, yo creo que nada. Y entonces, que cada quien se rasque con sus uñas. Ya, ¿para qué buscamos quién nos puede unir como género humano? Ya, que cada quien le busque como quiera y como pueda. Muy bien, bueno, en este ambiente cultural altamente individualista, esta idea de la sustitución parece incomprensible. Que Cristo ha venido en sustitución por nosotros parece incomprensible, cuando pues más bien la Ilustración pretenderá que cada uno es dueño de sí mismo, que cada uno es responsable de sí, y que, bueno, pues que en ese sentido que cada quien se entienda de sus propios asuntos, ¿no? Bueno, en este ambiente cultural nosotros afirmamos que sustitución significa que Cristo se ha puesto de nuestra parte,
que Cristo ha querido compartir nuestro destino, que Cristo ha querido venir para ponerse a nuestro servicio, para darnos otra vez acceso al Padre. Eso es lo que estamos diciendo cuando hablamos de sustitución. Cristo ha venido a ponerse de nuestra parte, ha venido a compartir nuestro destino. Y ha venido a compartirlo no como uno más, sino como la cabeza que es, porque Él es el modelo del cual ha sido formado el género humano. Entonces Él no ha venido como hijo de vecino, ha venido como la cabeza que es. Y como cabeza es capaz, sí, de compartir nuestro destino, pero compartirlo para reordenarlo, para redirigirlo. ¿Hacia dónde? Hacia donde estábamos pensados desde el principio, o sea, hacia Dios. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de sustitución. Cristo viene para compartir nuestro destino. Esto es posible porque es el Hijo de Dios, porque en su persona se encuentra de forma perfectamente unida, sin confusión, como dijimos con Calcedonia, la humanidad y la divinidad. Muy bien, entonces se habla de sustitución en este sentido, en el sentido de que Cristo viene a compartir nuestro destino. Tenemos también la categoría de expiación. Expiación, es decir, la entrega de la sangre de Cristo en favor nuestro. Eso es lo que entendemos por este tema, esta expresión de la expiación. La entrega de la sangre de Cristo en nuestro favor. No se trata, aquí hay que tener cuidado, no se trata, como hemos dicho antes, de un Dios malvado que se regodea en el sufrimiento de un inocente y que, bueno, pues ya le ofrecen el sacrificio de un inocente y entonces ya se queda contento y tranquilo y feliz. Ese no es el Dios que nos ha mostrado Cristo, ¿no? No se trata de eso cuando hablamos de que Cristo ha derramado su sangre por nosotros. Eso es lo que significa esta categoría de la expiación. Cristo ha entregado su sangre por nosotros. ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de esta categoría de soteriológica? De que Cristo nos ha entregado su sangre. Hay que recordar que para Israel la sangre es uno de los signos por excelencia de la vida. Ya hemos explicado esto en alguna otra ocasión. ¿Qué pasa si alguien se desangra? Pues ahí queda, ¿verdad? A partir de un determinado porcentaje de sangre, pues si se pierde más de ese porcentaje, que ahora no sé cuál sea, no está la enfermera para que nos diga, pero a partir de un cierto porcentaje, si no se tiene esa cantidad de sangre, colgó los tenis el muchacho o la muchacha en cuestión. Por eso Israel, observando esto, y los pueblos de la antigüedad, al observar que al perder la sangre, tanto las personas como los animalitos perdían la vida, los pueblos antiguos decían, pues ahí está la vida, en la sangre está la vida, porque se les sale de más y se quedan sin vida. Muy bien, bueno, entonces Cristo entrega su sangre por nosotros en cuanto que nos da su vida. Cristo nos da su vida. Al derramar su sangre por nosotros, lo que hace es darnos su vida. No se trata de un acto supersticioso, no se trata de un acto cruel, se trata de Cristo, nuestro hermano y cabeza, que nos comparte su vida. Eso es lo que estamos diciendo, y eso es lo que ocurre en la cruz. Esta expiación, que es la entrega de la sangre de Cristo, es entendida en este sentido. Cristo que nos da su vida, entrega su vida para nosotros, para que nosotros la podamos tener. Y se trata entonces de una manifestación suprema del amor de Dios.
el tema de la satisfacción, es decir, de que, bueno, pues nosotros debemos por nuestro pecado, tenemos una deuda a causa de nuestro pecado, hay una pena que debemos pagar. Y este tema de la satisfacción hace referencia precisamente al orden jurídico, o sea, a que tenemos un deber que cumplir, tenemos una deuda que pagar. Pero no hay que entender este tema de la satisfacción como a veces lo entendemos todavía. Aquí yo creo que conviene que cada uno de nosotros nos revisemos, porque esta es una idea que de repente se nos cuela, a veces sin darnos cuenta y a veces sin culpa nuestra. Así a algunos de nosotros así nos educaron nuestros papás, y pues a ellos también los educaron así. ¿Y cuando empezó la cadenita? Pues quién sabe, pero aquí el chiste no es echar culpas, sino darnos cuenta. ¿Cuál es el asunto? A veces pensamos que Dios nos pone una condición previa para empezar a amarnos. Hasta que te portes bien, hasta que satisfagas por los pecados que has cometido, entonces te empezamos a querer. Y esa, repito, yo creo que conviene que esa idea la revisemos en nuestra propia concepción de Dios, porque a veces pensamos eso, que Dios no ama al pecador, que Dios no se ocupa del pecador, que solamente el que se porta bien, bueno, pues ese es querido por Dios, y al que obra mal, dijo el dicho, no lo vamos a terminar, ¿verdad? Pero bueno, pues le va mal. Al que obra mal le va mal, ¿no? Nos vamos como en regresión hacia las primeras fases del Antiguo Testamento. A veces tenemos esa idea. Tengo que hacer méritos delante de Dios para que me empiece a querer. Tengo que granjearme el amor de Dios, pagando por mis pecados, pagando por mis deudas, para que entonces Dios empiece a quererme. Y eso está muy equivocado. Dios siempre nos ama. Dios siempre está ahí para amarnos. Entonces no se trata de una condición previa. ¿Cómo hay que entender el tema de la satisfacción? Tampoco se trata de hacernos los tíos lolos, ¿verdad? No se trata de hacernos los locos y decir, bueno, al cabo que Dios me quiere, no pasa nada. Le podemos dar vuelo a la hilacha, al cabo que ¿qué tiene? Tampoco va por ahí. Hay que satisfacer, sí, pero no para que Dios me empiece a querer, sino precisamente porque soy consciente de que Dios me ama, me doy cuenta de que mi pecado lo ofende. Me doy cuenta de que mi pecado me aparta de Él. Me doy cuenta de que esa deuda me impide estar en plena comunión con ese Dios que tanto me ama. Y entonces busco satisfacer, no para que me empiece a amar, sino porque me ama. Busco restituir el mal que he hecho y que me aleja de Él. Entonces, esta categoría de la satisfacción también hay que darle una revisadita en nuestra propia experiencia, porque puede dar paso a una mala concepción de Dios. Al menos esa ha sido mi experiencia personal, confesión pública, ¿no? Al menos esa ha sido mi experiencia personal. Yo en algún momento de la vida entendía mi relación con Dios bajo esos términos. Me porté mal, Dios ya no me quiere. Tengo que portarme bien y tengo que hacer méritos para que me vuelva a querer. Y no es así. Siempre nos ama, siempre. Y porque siempre nos ama, entonces, pues el amor nos llama a corresponder. ¿Corresponder cómo? Pues resarciendo el mal hecho, devolviendo el honor debido a Dios, el honor debido a los hermanos, porque me ama.
no para que me empiece a amar. Finalmente, la categoría de sacrificio, que otra vez puede ir acompañada, esta categoría, de pensamientos de venganza, de linchamiento, de descarga contra un culpable, ¿no? Un poquito como lo que a veces sucede, pues cuando nuestra gente está cansada de la injusticia y empieza a hacer justicia por mano propia, y empiezan este tipo de situaciones como los linchamientos, pues eso, la descarga de nuestras propias frustraciones contra uno, ¿no? Contra otro, es decir, no hay que entender la categoría del sacrificio como una cuestión de venganza o de linchamiento, sino más bien en el contexto de la alianza. ¿Qué quiere decir esta afirmación? Que hay que entender el sacrificio en el contexto de la alianza. En el sacrificio es verdad que se ofrece una realidad distinta del oferente, pero se ofrece esa realidad distinta del propio oferente para significar y simbolizar la propia entrega. Ejemplo práctico, bueno, ahora hay menos porque es Cuaresma, pero ya ven que regularmente el templo se adorna con flores, ¿verdad? Muy bien. ¿Son flores de adeveras o son flores de plástico? Son flores de adeveras, son flores naturales. Esas flores, entonces, ¿qué tienen? Tienen vida. Tienen vida, muy bien. Regularmente, aunque también hay sus excepciones, regularmente esas flores son flores que se han cortado. Se han cortado de la planta. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya fueron, van camino al otro barrio. Eso es lo que significa, ¿sí? La liturgia, cuando coloca flores para adornar el altar, no es solamente ornato. Nos recuerda que esa flor es un sacrificio. Es decir, en esa flor que ha entregado su vida para enriquecer la liturgia, va mi propia vida. Simboliza la entrega de mi propia vida. Eso es lo que implica el adorno floral en la liturgia. Que el cristiano está representado en esa flor que está entregando su vida. Eso es un sacrificio. Y hay que entenderlo de esa forma. No como venganza, no como linchamiento, sino como entrega del propio ser. Entrega por medio de una ofrenda. No de forma directa, no es que vengamos y digamos, pues vamos a ornamentar el altar con unos dedos. A ver, ¿quién nos quiere dar uno de sus dedos para adornar? Pues no. Se hace la ofrenda, el oferente entrega algo para simbolizar su propia entrega. Y en ese sentido hay que entender la categoría del sacrificio. Hay que entenderla entonces como un diálogo de amor, como un intercambio de dones. Porque Dios me da constantemente su amor, porque Dios me da constantemente su gracia, yo también quiero darle algo. No porque lo necesite, sino porque quiero corresponderle. Yo también quiero ofrecerle algo a cambio. Bien, entonces, el sacrificio es el hombre, es la vida del hombre mismo. Y al entregarla, pues esa vida se hace sagrada. Se trata pues de una cuestión de libertad, de don, de entrega, de reciprocidad respecto de Dios, no de linchamiento, no de venganza, no de chivo expiatorio, sino de la entrega de mi propio ser mediante
una ofrenda, mediante una realidad distinta de mi propia persona. Muy bien, bueno, entonces, conviene que tengamos en cuenta el significado original, profundo, de estas categorías soteriológicas, primero para que nosotros las vivamos y las entendamos adecuadamente, y segundo, para que podamos explicarlas cuando alguien nos pregunte, como decíamos la ocasión pasada, pues ¿qué onda con el Cristo? ¿No? ¿Por qué tienen ahí un Cristo? Una imagen tan cruel, tan sangrienta, ¿no? Bueno, pues es por esto, es por estas categorías soteriológicas que efectivamente en los tiempos que corren pueden ser mal interpretadas, pero que tienen un significado muy bello y muy profundo y que conviene que tengamos presente. Muy bien, vamos ahora a nuestro último temita, que es el asunto de la universalización y personalización de la salvación. Hemos hecho un recorrido bíblico, un recorrido histórico, para tratar de contestar a la pregunta de quién es este, refiriéndonos a Cristo, ¿sí? A Jesús. Bueno, en ese recorrido hemos hecho el paso de una cristología funcional, o sea, de entender que Jesús tiene una misión en favor nuestro y viene a cumplirla, para preguntarnos acerca de su ser. Muy bien, en ese desarrollo entre lo funcional y lo ontológico, entre la misión de Jesús y su ser, hemos afirmado que su misión es devolvernos la amistad con Dios, salvarnos, darnos su vida. En eso consiste su misión. Y esa misión la puede realizar porque Él es perfectamente hombre y perfectamente Dios, porque Él es nuestra cabeza. Por eso hemos pasado del tema de la cristología como tal al tema también de la soteriología, de la salvación. Por eso hemos hecho este paso de la persona de Cristo, de su misión, a la salvación. Bueno, nos encontramos en ese asunto, en el asunto de la salvación. Y ahora nos encontramos con este tema, que es el de la universalización y personalización de la salvación. Bueno, dice San Pablo en la primera carta a Timoteo: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno. ¿Qué está afirmando Pablo aquí? Primero, la unicidad de Dios. No hay un montón de dioses. No, hay uno solo. Hay un solo Dios. Eso es lo que significa la unicidad de Dios. En algún punto Israel era monolatrista, no monoteísta, o sea, creía que había muchos dioses, pero que el más grandote era Yahvé. En algún momento, Israel tenía esa concepción. Pero con el paso del tiempo se purifica esa idea y llegan a la conclusión de que no va por ahí. No hay muchos dioses, hay uno solo. Hay un solo Dios. Eso es lo que implica la unicidad de Dios. Segundo, San Pablo afirma la unicidad de la mediación del hombre Jesús entre Dios y la humanidad. Como afirma también Pedro en los Hechos a los Apóstoles, no hay otro nombre dado a los hombres, dice Pablo. No hay otro nombre, no hay otro que pueda salvarnos, no hay otro que sea mediador entre Dios y nosotros. El único es Cristo. Bien, bueno, pues eso también lo está afirmando Pablo aquí, la unicidad de la mediación de Jesús entre Dios y la humanidad. Sorbito.
Ok. San Pablo también está afirmando que la voluntad salvífica de Dios es para todos, no para unos cuantos. En su momento, cuando se pudre la cosa con la Reforma Protestante, en su momento Calvino, tratando de defender la idea de la predestinación, llega como una de sus consecuencias lógicas, me parece que él no lo afirma directamente, pero es consecuencia lógica de su idea de la predestinación, pues llegará a considerar que algunas personas fueron creadas para condenarse, fueron creadas para el infierno. Y eso está muy equivocado. Bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Porque efectivamente Dios quiere salvarnos a todos, no a unos cuantos, no a un grupito, no a una élite. No, quiere salvarnos a todos. Después veremos el asunto de la personalización, pero por principio de cuentas hay que decir que Dios desea salvarnos a todos. En ese sentido afirmamos la universalidad de la salvación. Es para todos, es universal. Y finalmente aquí San Pablo también afirma que esa salvación, como ya lo hemos dicho, esa salvación se hace posible por la entrega de Jesús como rescate por los hombres. Esta idea del rescate es muy interesante porque lleva en el fondo esta palabrita, mitrón, del griego, que indica el precio que uno paga para recuperar algo que era propio. Eso es lo que significa rescate. Cuando hablamos de que Cristo ha venido a rescatarnos, estamos hablando de esto. ¿Para quién fue creado o para qué fue creado el ser humano? ¿Para qué nos pensó Dios? Para ser felices. ¿Y dónde está esa felicidad? Junto a Él. Dios nos pensó para Él. Entonces después resulta que por el pecado de nuestros primeros padres, la historia humana se aleja de Dios. Nos perdemos, pero somos para Dios. Por eso después San Agustín afirmará, pues nos pensaste para ti, nos creaste para ti. No vamos a encontrar otro lugar de descanso que en ti. Nos creaste para ti. Nuestro corazón no descansará hasta que descanse en ti. Bueno, entonces efectivamente nosotros fuimos creados para Dios, pero primero por el pecado de nuestros primeros padres y también porque después personalmente vamos decidiéndonos por ese mismo camino de alejarnos de Dios. Fuimos pensados para Dios y sin embargo a veces, en mayor o menor medida, vivimos lejos de Él. Entonces viene Dios para pagar y recuperar algo que era suyo. Es bien interesante, es bien curiosa esta idea del rescate, pero así es como se da, así es como sucede. Yo era para Dios y en mi libertad decidí alejarme de Él, y ese alejamiento de Él viene a ser sanado por Dios mismo, entregándose por mí, viene a pagar por mí, siendo que yo era suyo, siendo que yo era para Él. Bueno, otra idea que nos puede ayudar quizá a clarificar un poquito más esto es el de los presos de guerra. A veces, ya cuando el conflicto está llegando, un conflicto bélico está llegando como a ciertos acuerdos, o bueno, pues ya de plano uno de los bandos está dominando al otro fuertemente, pues sí, a veces se da esta práctica en la guerra de hacer prisioneros a los soldados del ejército enemigo para después también pues tener como cierta palanca con que negociar, ¿no? Bueno, pues a veces
sea de una forma o de otra, se paga para recuperar a esos presos de guerra. Hace poquito algo parecido sucedió en la situación entre Ucrania y Rusia. Hace poquito sucedió algo parecido. En el fondo es eso: te pago para que me regreses a mis hombres. O sea, eran míos y ahora te los quedaste. Bueno, para que me los regreses te doy alguna otra cosa, alguna concesión a cambio. Eso es el rescate. Y eso es lo que Cristo ha venido a realizar en nuestro favor. Somos para Dios y por nuestro pecadote nos vamos alejando de Él. Cristo viene a devolvernos la posibilidad de estar con Él. Cristo viene a pagar para recuperarnos, siendo que éramos para Él desde el principio. Viene a pagar para recuperarnos. Eso es el rescate. Bueno, entonces esta idea del rescate aparece también en el Nuevo Testamento. Y bueno, pues ese rescate es ofrecido por todos. Otra vez, no solamente por algunos, sino por todos. Muy bien, váyanse a descansar, que desde hace rato algunos me están diciendo que sí, y recio. Pues váyanse a descansar, levántense, estírense, vayan al bañito y ahorita les seguimos. Irle a pagar a alguien, bueno, ciertamente existe esta propuesta, ¿no?, de que estamos bajo el dominio del pecado, o de que estábamos bajo el dominio de Satanás, pero no es como que haya venido a pagarle a él, ¿no? O sea, más bien lo que estamos diciendo es en este otro sentido de la solidaridad. Viene a entregarse para rescatarnos, efectivamente, pero no como que le haya tenido que pagar al pecado o que le haya tenido que pagar a Satanás, ¿no? Sino es más bien este sentido de la entrega. Él viene a entregarse, viene a ponerse a nuestro servicio, y viene a ponerse a nuestro servicio para devolvernos la posibilidad de vivir en comunión con Dios. En ese sentido se habla de un rescate, no en el sentido literal de que haya venido a pagarle a alguien más, sino de que ha venido a recuperar algo que era suyo porque andábamos desbalagados. Bueno, vámonos a descansar.